noches y mucha atención que fue capturado en Cali Pedro Aguilar, líder camionero que se fugó de la cárcel utilizando un falso fiscal. Vamos con Juan Carlos Giraldo, quien tiene más detalles. Chicho, buenas noches y lo escuchamos. Así es, Paula, buenas noches. Mucha atención. La captura de Pedro Aguilar se produce hace pocos minutos en un barrio de la ciudad de Cali. Las autoridades investigan si Aguilar, quien recuperó su libertad de forma fraudulenta en una audiencia del pasado 21 de marzo, tendría planes para abandonar el país y de esta forma evadir la acción de la justicia. Recordemos que Pedro Aguilar, líder del paro camionero, está siendo judicializado por un supuesto desvío de dineros en la chatarrización de varios de los camiones. Pedro Aguilar fue capturado en las últimas horas, luego de que también durante las horas del día fueran capturadas dos personas quienes habrían participado del hecho corrupto en el que el líder camionero recuperó su libertad fraudulentamente y en la que un hombre posó y actuó como un fiscal para poder favorecer la libertad de Pedro Aguilar. Esta es la información que se registra en este momento de último minuto. Pedro Aguilar, líder del paro camionero, quien había recuperado su libertad fraudulentamente, fue recapturado en la ciudad de Cali. Esta es la información. Regreso con ustedes a estudio Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Chicho, gracias. Y la verdad hay que decir que asombro en el país ha causado la fuga de Pedro Aguilar, líder de uno de los más sonados paros camioneros. Un hombre se hizo pasar como fiscal del proceso para lograr la libertad en una audiencia diseñada expresamente para la salida de Aguilar. El falso fiscal que fue detenido habría recibido 2 millones de pesos. El líder del paro camionero, Pedro Aguilar, quedó en libertad al mejor estilo de una de las grandes estafas de Hollywood. La fiscalía descubrió que por la suplantación de un fiscal, Pedro Aguilar quedó en libertad. Este hombre, que ha sido identificado como José Dilberto Parada Barbosa, el pasado 21 de marzo, ante la juez Miriam Alcira Martínez López, posó como un fiscal experto. Su señoría, la fiscalía no se opone. Supone, por lo tanto, que no hay maniobras dilatorias de parte de la defensa y los requerimientos del artículo 308 así lo desaparecen. Esa intervención fue clave para que Pedro Aguilar, por vencimiento de términos, obtuviera fraudulentamente su libertad. Este fiscal 70 especializado no pertenece a la planta de servidores de la Fiscalía General de la Nación. Por estos hechos, Diana Zárate, quien representó los intereses de Aguilar en la polémica audiencia, también fue capturada. La abogada aseguró en la alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio que fue engañada. En mi petición de diligencia dice en datos relacionados con el fiscal que conoce el caso, 21 seccional. Si quieren, hagan una investigación de mis cuentas bancarias. Es más, hagan una investigación a ver si yo tengo propiedades. El fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que hay más personas vinculadas con este nuevo hecho de corrupción. La fiscalía no fue notificada de la audiencia. Eso permitió que ese fiscal falso compareciera en más de una ocasión a audiencias ante los jueces de garantías a obtener esas decisiones que son absolutamente espurias y que son de naturaleza ilegítima y, por supuesto, dan lugar al ejercicio de las acciones penales. En un proceso judicial normal, una audiencia de libertad por vencimiento de términos es solicitada por la defensa del implicado, en este caso de Pedro Aguilar. Dicha solicitud debe ser notificada a la Fiscalía y de inmediato por reparto solicitar a un juez que fije fecha para la audiencia. La decisión que surja de la diligencia tiene que ser notificada en despacho y por escrito a las partes procesales, es decir, defensa, fiscalía y procuraduría. Mauricio, muy buenas noches. Déjeme darle la bienvenida a este viernes, que no parece viernes por la cantidad de hechos noticiosos que han tenido lugar. ¿Se ha dado cuenta de lo movido que estaba el día, no? Pero hechos totalmente insólitos y primero va para un lado la cosa, después terminan capturando nuevamente a Pedro Aguilar, tratando de desentrañar quiénes son culpables aquí, mejor dicho, pues... Mira, hoy ha pasado todo un poco, vamos a estar hablando de todas esas noticias, pero sí, empezamos por la del falso fiscal, que esto la verdad, Mauricio, es escandaloso, es indignante, es vergonzoso, o sea, no sé qué más calificativos darle a esta situación, pero lo cierto es que aquí sí se tienen que ir estableciendo poco a poco, y esperamos todos que así suceda, los eslabones que tuvieron que participar en un engaño que se hizo posible de una manera en la que todos estamos todavía boquiabiertos. Por fortuna, el señor Aguilar ya ha capturado. Paula, la gente ha puesto mucha atención sobre el falso fiscal,
pero déjeme decirle que a mi juicio el falso fiscal es un pobre pelele. Sí. Un personaje que ustedes vieron, pudo haber cobrado 2 millones de pesos por hacer lo que hizo, mal leía las cosas que tenía que leer, mal decía las cosas que tenía que decir, invocaba, mejor dicho, un absoluto pelele. Yo creo que es apenas la punta de un escándalo mucho mayor. La atención se ha concentrado, por supuesto, a esta hora de la noche en la recaptura de Pedro Aguilar. Y por otra parte, durante todo el día en la captura del falso fiscal y de la abogada de Pedro Aguilar. Tengamos en cuenta el contexto. Pedro Aguilar había sido capturado hace más de un año por la Fiscalía de manera preventiva. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en este proceso. No estaba condenado, es una medida de aseguramiento, es decir, lo capturan preventivamente para iniciarle un proceso acusado principalmente por haber defraudado al Estado. Un defraudamiento que se habría dado a partir de un falso cartel de la chatarrización. ¿Cómo era el cuento? Hay una medida del gobierno que dice que por chatarrizar camiones se le da una plata a quien lo chatarrice, para sacar camiones viejos sencillamente del parque automotor. Lo que hacía aparentemente Pedro Aguilar era presentar falsos camiones, o camiones que no cumplían con las condiciones, o camiones cuyos papeles existían, pero no existían los camiones, o camiones de personas que habían fallecido sencillamente. En ese contexto estaba defraudando al Estado hipotéticamente. Se inicia la investigación, se le inicia el proceso, y en ese caminado o mientras tanto en el trayecto, lo que termina sucediendo es que se vencen los términos. Está encarcelado de manera precautelar, pero se le vencen los términos. La abogada dice, la que fue capturada el día de hoy, dice: a mí me contrataron para hacer algo que cualquier abogado habría podido hacer. Con términos vencidos, termina sencillamente ir y presentar una solicitud para que el señor quede en libertad porque se le vencieron los términos. Habrá que ver si la abogada tuvo alguna otra injerencia, pero eso sí tiene razón ella, lo habría podido hacer ella o cualquier otro. Pero el falso fiscal, un pelele al que le dicen vaya usted y ponga la cara y no objete lo que dice la abogada. ¿Por qué digo que son sencillamente una punta de un iceberg? Porque detrás de eso hay por lo menos 2 faltas mucho mayores, Paula. Una de ellas, la de la jueza. O sea, la jueza, ¿cómo es que se le presenta a un fiscal que jamás había sido fiscal y que es un tipo que ni siquiera puede leer lo que le están diciendo que lea? ¿Y no le parece sospechoso a la jueza 77 en funciones de garantías? Señora que el día de hoy pidió un permiso para no asistir a sus labores, ella debe estar ahí en la mira. Pero además el Centro de Servicios de Palo Quemado, que es la instancia en la cual se reciben y se asignan los distintos casos, y que no le comunicó a la Fiscalía que esta audiencia iba a tener lugar, ustedes vieron al fiscal diciendo, nosotros ni nos enteramos, ese centro de servicios también está corrompido. En ese sentido, esto de Pelele y la abogada, que yo creo que no tuvo nada distinto que hacer, que le pagaron y hizo una vuelta que podría haber hecho cualquier otro abogado, son una distracción del verdadero problema. Por suerte agarraron a Pedro Aguilar, Paula. Sí. Por una sencilla razón, porque este proceso tiene que seguir y saber qué es lo que pasa, tanto en el caso de corrupción de la justicia como en el caso de falsa chatarrización por el que está siendo investigado. De lo contrario, habría sido exitosa esta operación. Pues mire, Mauricio, como dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, él de verdad, la dignidad de la justicia está por medio, y así es. Esto es Red Más Noticias. Y continuamos a esta hora con la información. En las últimas horas han aumentado las dudas sobre cómo se están ejecutando los recursos para la implementación de la paz en el país. Varios gobiernos están pidiendo una auditoría para conocer en qué van las donaciones de la comunidad internacional. Desde hace 14 meses, Red Más Noticias había alertado sobre irregularidades en las contrataciones para la construcción de zonas veredales, en donde en menos de 24 horas la Unidad de Gestión de Riesgo y el gobierno contrataron casi 53.000 millones de pesos con 5 empresas. Un año después, al gobierno nacional le llegó una carta a los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia para manifestar cierta preocupación por la lentitud en los proyectos y la pobre información de la inversión suministrada por la comunidad internacional para la implementación de la paz. Lo que pocos sabían es que ya estaba en curso una investigación de la Fiscalía General y precisamente esta semana el fiscal Néstor Humberto Martínez envió una carta al presidente Santos señalando que hay evidencias que advierten sobre la existencia de una red de intermediarios que estarían interesados en la adjudicación de proyectos a cambio de beneficios económicos indebidos. En la investigación que adelanta la Fiscalía se han hecho seguimientos ordenados y controles técnicos, información que es analizada por el Gabinete para el Postconflicto, la Secretaría de la Transparencia y el equipo jurídico del gobierno. El miércoles de esta semana, Santos había desvirtuado cualquier tipo de irregularidad con los dineros entregados por la comunidad internacional.
que no hay ningún señalamiento de corrupción o de falta de transparencia. Sin embargo, este jueves agradeció al fiscal general por las investigaciones y garantizó la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. En horas de la noche, el secretario de la Presidencia reconoció que se tomarán decisiones pronto. Un diálogo permanente, el señor presidente Santos con el señor fiscal general de la Nación, precisamente para que revisemos todo el proceso de ejecución. La chequera para la paz se fundamenta en 5 fondos diferentes. Lo cierto es que el Fondo Colombia Sostenible es uno de los que reciben dineros de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las donaciones de países amigos del proceso de paz. Red Más Noticias le preguntó hoy al canciller del Reino de los Países Bajos sobre estas alertas. Nosotros obviamente esperamos una rendición de cuentas, pero sí, para responder su pregunta, nos parece que la transparencia es importantísima y gracias a esa transparencia sabremos el uso que se le está dando a esos recursos. Esta tarde, ante los embajadores de los gobiernos donantes, el presidente Santos y su equipo pasaron revista a las donaciones, dando un parte de tranquilidad. La canciller desvirtuó cualquier manto de duda en cuanto a las inversiones hechas gracias a los millones de dólares y euros de la comunidad internacional. La completa seguridad de que todos los recursos que generosamente nos han dado para el posconflicto van a ser transparentemente manejados. No va a haber un solo peso, uno solo, en que vaya a estar involucrado en ningún tipo de corrupción o de malos manejos. Hay que señalar que el fiscal general no ha especificado en cuál de los 5 fondos se han encontrado irregularidades. Sin embargo, fuentes consultadas por Red Más Noticias en Presidencia señalaron que no hay sospechas sobre el Fondo Colombia Sostenible, el que recibe la ayuda internacional. Mientras tanto, el Fondo Colombia en Paz, donde hay recursos del Estado colombiano por 853.000 millones de pesos, es donde se ha puesto la lupa. Y esta tarde el presidente Santos mantuvo una reunión con todos los embajadores de los países que han hecho donaciones para la implementación de los acuerdos de paz. Ahí su equipo de gobierno entregó un balance de los recursos recibidos y dieron un parte de tranquilidad a la comunidad internacional. El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, anunció que se llevarán a cabo constantes auditorías para los 5 fondos de la paz. El mensaje que lanzó el señor presidente de la República. Actuaremos sin contemplaciones, para que una vez se depuren responsabilidades individuales por parte de la Fiscalía General de la Nación o de los organismos de control competentes, todo el peso de la ley caiga sobre funcionarios o particulares que hayan querido, en todo caso, introducir algunas conductas que significan violación de la ley y, en todo caso, contaminación de la implementación de la paz en términos éticos. Y entre tanto, cientos de contratistas por prestación de servicios del Fondo Colombia en Paz pidieron a la Procuraduría General que indague a este organismo por el incumplimiento en sus pagos. A través de un derecho de petición, 400 contratistas del Fondo Colombia en Paz le pidieron a la directora de este fondo, Gloria Ospina, una solución por los múltiples retrasos e irregularidades en sus pagos. Se le fue acumulando los pagos de noviembre, diciembre, enero. En febrero nos empiezan a pagar. Nos empiezan a pagar tardíamente, con un elemento adicional que colapsa en marzo, y es que nos hacen una retención en la fuente que en algunos casos llegan al 26%. Luego de meses de trabajo, también les preocupa que a la fecha no les hayan entregado la copia original de su contrato debidamente firmada por las partes. Nos llama poderosamente la atención que nos pidan informes a mediados de mes sin haber desarrollado las actividades completamente durante el periodo. Estos contratistas cumplen la función de facilitadores en 170 municipios de las 16 subregiones para que a futuro se implementen proyectos para el posconflicto. Desde el mes de noviembre hemos presentado 3 derechos de petición. El primero lo radicamos el día 5 de marzo, el segundo el día 13 y el tercero esta semana el 4 de abril. Piden además que aparezca un interlocutor de parte del Fondo Colombia en Paz para saber cuál es la ruta a seguir, ya que hasta el momento no lo ha habido. Aquí lo que nos estamos jugando es el proceso de paz, la implementación, el punto 1, el acuerdo. Ayer en la cumbre anticorrupción, el procurador Fernando Carrillo manifestó que ya inició indagaciones preliminares sobre estos contratos. Si obedeció a simplemente una ineficacia o una ineficiencia de quienes controlan ese fondo o si hay problemas de falta de transparencia. Esta crisis en los pagos ha generado detrimento en la calidad de vida de los contratistas y en la de sus familias.
La policía de Brasil anunció que por ahora no detendrá a Luis Inácio Lula da Silva. El exmandatario no se entregó a las autoridades y permanece atrincherado en la sede de un movimiento sindical. Luego de llegar a la sede del Sindicato de Metalúrgicos en San Bernardo do Campo, Luis Inácio Lula da Silva pasó las primeras horas de este 6 de abril saludando a sus seguidores. Quienes tuvieron la fortuna de estar cerca de él lo abrazaron, se tomaron fotos y le expresaron todo su respaldo. Una de sus principales escuderas, la destituida presidenta Dilma Rousseff, entregó un mensaje a la multitud. Quieren apagar la historia de Brasil, pasar por alto lo que hicimos en los últimos 13 años en nuestros gobiernos. En la mañana de este 6 de abril, los alrededores del lugar permanecían rodeados por seguidores del Partido de los Trabajadores, vestidos de rojo y con muchas pancartas, parecían estar dispuestos a lo que fuese necesario con tal de evitar que su líder fuera preso. Todavía tengo mis dudas. Me levanté esta mañana pensando, creo que si la Policía Federal viene aquí ahora para arrestar a Lula, no tendrán espacio para entrar. No hay espacio. Mientras tanto, en la sede de la policía de Curitiba, lugar a donde Lula debe ser trasladado, algunos opositores que lo esperaban armaron una fiesta. Vine aquí solo para poder ver de cerca cuando este ladrón vagabundo de Lula va a prisión. Las 24 horas que le había dado el juez Sergio Moro para que se entregara terminaron a las 5 de la tarde sin que el ex jefe de Estado se presentara ante las autoridades. Caer la noche, la Policía Federal anunció que no iba a proceder con la captura y que le permitirá a Lula asistir el sábado 7 de abril en la mañana a una misa en honor a su fallecida esposa Marisa Leticia. Y conocemos a esta hora cómo avanzan las cosas en Brasil. Para eso saludamos a Fernanda Simas, periodista del diario Estado de São Paulo, que nos atiende justamente desde allí, desde Brasil. Fernanda, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Fernanda, lo primero que queremos saber, los que estamos atentos haciendo seguimiento a esta situación de Lula, es cómo están las cosas allí a las afueras de esta sede sindical en la que se ha refugiado el expresidente Lula. Bueno, aún hay mucha gente en la afuera del sindicato esperando a ver si Lula va o no a hablar con ellos. Lula está dentro del sindicato reunido con sus abogados y con su base de apoyo a ver lo que va a pasar mañana cuando tendrá que integrarse a las autoridades de Brasil. Fernanda, buenas noches. La saluda Mauricio Reina. Usted dice que debería entregarse el día de mañana después de esta misa conmemoratoria de la esposa de Lula da Silva. Sin embargo, el plazo que le dio el juez Sergio Moro era el día de hoy. Dicho de otra manera, ya en este momento hay un flagrante desacato y por lo tanto hay de alguna manera una ruptura del orden institucional en la medida en que hay una persona que está negociando con la policía una entrega apoyado por cientos de miles o decenas de miles de seguidores, con lo cual Brasil de alguna manera está en un pequeño paréntesis institucional, ¿o no? Bueno, buenas noches, Mauricio. Lo que pasa es que el caso generó mucha conmoción popular acá en Brasil. Entonces, mismo cuando el plazo estaba cerca de se acabar, hoy a las 5 de la tarde, la policía habló con Lula y habló con su defensa diciendo que habría que negociar. No quieren tener la imagen afuera de Brasil e incluso en Brasil de una captura a fuerza del expresidente Lula. Entonces, por eso están tratando, negociando, pero si no cumple Lula lo que dice ahora, ahí sí va a ser considerado como un forajido. Fernanda, ¿por qué el presidente Lula no ha hablado? ¿Qué se especula allí en Brasil acerca de su silencio? Bueno, hay el factor de las elecciones. La principal pregunta acá es si Lula va a intentar ser candidato hasta que la justicia electoral decida si puede o no candidatarse, o se va a indicar otra persona. Entonces creo que aún no ha hablado con la gente y todo eso, porque no hay lo que declarar acerca de eso. El PT no sabe todavía qué hacer con ese punto.
Fernanda, una de las cosas que más ha llamado la atención, por lo menos entre la opinión pública colombiana, quizás internacional, es el llamado de un general en retiro, el general Luis Gonzaga, que dice que si Lula no termina entregándose, habría que tomar medidas por la vía de las armas, es decir, una amenaza aparente de golpe de Estado. ¿Qué tan seria es esa amenaza y qué tan firme se siente el panorama político para que el Estado controle distintas fuerzas que pueden jalar cada una para su lado en medio de esta situación ambigua? Bueno, primero hay que aclarar que acá en Brasil las fuerzas militares son como un actor político muy fuerte. Siempre que hay una situación de conmoción mayor, ellos son consultados. Pero no hay todavía hoy los elementos suficientes, el apoyo, por supuesto, a un golpe militar. Entonces, lo que pasó fue como un recado a la justicia de Brasil, que no podría más dejar las cosas impunes, eso en la visión de los militares. Pero así que habló eso, todos los partidos, los jueces y otros poderes de Brasil condenaron esa declaración del militar y eso se acabó ahí. Fernanda, el Partido de los Trabajadores ha sido claro en decir que quieren que Lula siga siendo el candidato a la presidencia, pero pues claramente si él va preso, esto es inviable, esto es imposible. ¿Se empiezan ya a perfilar nombres fuertes que podrían tomar las riendas de esa candidatura del PT a la presidencia? Sí, en los bastidores del partido se habla de algunos nombres. Uno de ellos es del exalcalde de São Paulo, Haddad, Fernando Haddad. Es un hombre fuerte y que no está involucrado en acusaciones de corrupción, entonces puede que sea una opción al partido. Pues Fernanda Simas, periodista del diario Estado de Sao Paulo, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora actualizándonos de lo que pasa allí en su país, de lo que pasa con este caso de Lula da Silva. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y continuamos con más información. El proceso judicial contra el vicepresidente Óscar Naranjo y la cúpula militar de 2008 sigue vigente para el Tribunal de Sucumbíos de Ecuador por el operativo en el que murió alias Raúl Reyes de las FARC en territorio del vecino país. Esta semana se conoció que la justicia ecuatoriana dejó en firme el proceso. Según la decisión, el actual vicepresidente Óscar Naranjo, el entonces comandante de las fuerzas militares Freddy Padilla, del Ejército Mario Montoya, de la Armada Guillermo Barrera, de la Fuerza Aérea Jorge Ballesteros y el coronel Camilo Álvarez deben comparecer para un juicio. Sin embargo, para el Estado colombiano es improcedente desde la jurisprudencia internacional. Aquí no ha habido absolutamente ninguna orden de captura ni contra el vicepresidente ni contra absolutamente ningún militar. Llevamos 10 años en un proceso que nosotros hemos dicho desde el primer día que no reconocemos la jurisdicción. Entre otras, no ha habido absolutamente ninguna notificación en 10 años, notificación que tiene que hacerse por vía diplomática. Acá no ha habido ni una sola nota por parte de la Embajada del Gobierno del Ecuador en 10 años. Un nuevo atentado terrorista contra la infraestructura eléctrica tiene a los habitantes de Tumaco y 3 municipios más de Nariño sin luz. Así quedó la torre de interconexión eléctrica que fue derribada por varias cargas explosivas. Este sería el segundo atentado terrorista en menos de 15 días que deja nuevamente a los tumaqueños sin el servicio de energía. El Ministerio de Defensa confirmó que el ataque fue perpetrado por parte de disidencias de las FARC al mando de alias Guacho. Hacemos una ronda en este pulso por el poder. A 51 días de las elecciones, el tiempo apremia y los eventos públicos de los candidatos aumentan. Esta fue la agenda de hoy de los aspirantes a la presidencia. Este viernes la costa siguió siendo el escenario de varios candidatos. Gustavo Petro visitó su tierra Ciénaga de Oro y también Lorica. Desde una tarima abordó propuestas económicas. Esos niveles de pobreza, de pobres que tienen que sufrir todos los días para poder sobrevivir. Iván Duque visitó Cartagena y también tuvo un conversatorio con estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, donde resolvió dudas sobre el mismo tema. El sistema tributario hay que simplificarlo. Hay más de 15 impuestos del orden nacional. Sergio Fajardo también habló con estudiantes, pero en la Universidad Libre de Cartagena, donde presentó su propuesta educativa. Todos los días Colombia va a tener la educación como es fundamental. El candidato Germán Vargas Lleras eligió Manizales. Desde allí hizo referencia al ELN.
Yo soy muy pesimista sobre esa negociación, porque mientras en el Ecuador negocian, aquí vemos al ELN copando los territorios que anteriormente estaban en manos de las FARC. La Universidad Autónoma de Bucaramanga fue el escenario que acogió a Humberto de la Calle, quien habló de minería, un tema que afecta a la región. La respuesta tiene que ser no a minería en los páramos ni actividades de carácter productivo. Esta semana la candidata Piedad Córdoba no ha tenido eventos públicos por afecciones de salud, pero trinó luego de que alguien planteara un encuentro de todos los candidatos en Tumaco. No me invitarían porque yo sí sé por qué Tumaco está como está y se los diría de frente. Este viernes Vivian Morales sostuvo varias reuniones con medios cristianos buscando respaldo en las urnas. A partir de hoy, cada semana tendremos un análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales para saber en qué coinciden y en qué no. Hoy empezamos con el sector salud, sobre reformar o no la Constitución y algunas propuestas novedosas. A mes y medio de las elecciones presidenciales, habría que depurar algunas opiniones de los candidatos. ¿En qué están a favor? ¿En qué están en contra? Por ejemplo, primero, EPS, 2, reforma pensional, 3, constituyente y una que otra novedad entre algunos y otros. Aquí se las tenemos. Con respecto a la reforma pensional, todos están de acuerdo con que no modificarían la edad para pensionarse. Sin embargo, para las EPS la historia es otra. Para Petro habría que acabar totalmente las EPS, cero intermediación y un sistema totalmente público. Para Duque, por ejemplo, hay que pagar no por la cantidad de afiliados, sino por el servicio, por la calidad de este. Para Vargas Lleras, hay que limitar el número de las EPS y las IPS, que funcionen solo las mejores. Fajardo ha dicho, EPS que no funcione, se cierra. Punto. En cambio, De la Calle propone mantener las EPS, pero lo que sí habría que hacer es endurecer los requisitos que hay para la creación de las mismas. Segundo, cambiar la Constitución y crear una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Todos descartan esta opción, menos Petro. Y por el otro lado, Duque dice que sí se podría, pero por medio de un acto legislativo. Ahí va. Hay alguna que otra reforma que llama la atención, tanto en la parte económica, política y en general. Estas son. Petro propone un impuesto predial para aquellas hectáreas que superen más de 1.000 y estas sean además fértiles. También propone un impuesto, un tributo a las remesas. Duque propone una propuesta política singular y es que se reduzcan o se quiten 100 miembros del Congreso y la segunda es que cada uno de los miembros del Congreso, ninguno pueda estar más de 2 periodos legislativos seguidos. Vargas Lleras, por su lado, propone eliminar el IMPEC y que los menores de 12 años en adelante puedan también ser judicializados. La propuesta de Fajardo es recuperar el 1% del PIB. Todo basado en una propuesta anticorrupción. De la Calle propone que se le descuente al impuesto de renta el 4 por 1000. Esperamos cada semana irles contando cómo va el pulso por el poder. Esto fue ABCD Electoral. Y somos ABCD porque somos más, porque somos Red Más Noticias. Soy Jennifer Sáenz y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Y todo eso para que ustedes voten a conciencia. La Corte Suprema de Justicia expidió orden de captura en contra de la polémica congresista Aida Merlano, señalada de haber montado una infraestructura criminal para comprar votos durante las pasadas elecciones regionales. Merlano en este momento es prófuga de la justicia. Sobre el caso, hasta el exfutbolista Tino Asprilla se pronunció. Por medio de un comunicado de prensa, la Corte Suprema confirmó que Aida Merlano tiene orden de captura en su contra con fines de indagatoria. Teniendo en cuenta las evidencias que la comprometen seriamente con conductas contra la libertad de los ciudadanos de elegir y ser elegidos en esta época preelectoral, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de la congresista Aida Merlano. Para la Corte, uno de los fines de la eventual medida de aseguramiento es la protección de la comunidad que se evidencia en el presente caso, más cuando se trata de un año electoral. La representante de la Cámara, conforme a la noticia criminal y los diferentes elementos materiales de prueba recaudados, indican que incurrió en la práctica de comportamientos que atentan contra la libre participación de los colombianos en las justas electorales, elemento fundante de la organización política nacional. El hecho de la orden de captura de Merlano, quien se encuentra prófuga de la justicia, ha dado para todo. El propio exfutbolista de la Selección Colombia, Faustino El Tino Asprilla, opinó al respecto. Si le van a dar casa por cárcel, les ofrezco la mía. El Tino Asprilla. Y tras el reportaje de Red Más Noticias, se empieza a materializar el sueño de vida del pequeño Christopher Garzón, que sufre de una enfermedad huérfana. Una reconocida firma de abogados de Colombia asumió la ayuda para garantizar el tratamiento médico de Christopher. El pasado 22 de marzo, Red Más Noticias publicó la historia del pequeño Christopher Garzón,
un niño de 2 años que sufre de una enfermedad huérfana. Quiero una mejor vida para mi hijo y una calidad de vida para él sería verlo correr, verlo caminar, que nos diga papá y mamá. Tras el reportaje, fueron muchas las personas que ofrecieron de una u otra forma una ayuda para garantizar la vida de Christopher. De corazón, de parte de mi familia, de mi esposo, de mi hijo. De corazón, muchísimas gracias por todas las ayudas que nos han llegado. Hoy el sueño de este pequeño y de su familia de caminar, hablar, pero sobre todo de vivir, se empieza a materializar gracias a la ayuda de la firma de abogados Víctor Mosquera. El caso lo conocimos a través de ustedes, nos conmovió mucho por el tema humanitario. Nosotros queremos brindarles toda la representación legal, tanto nacional como internacional. Queremos que las instancias nacionales fallen a favor de Christopher y le protejan su vida y le den el tratamiento que necesita. Y si no, llevar esto a instancias internacionales para que sea el Estado colombiano en que lo proteja y por lo menos le dé una vida digna, ya que es un niño menor de edad, de 2 años, que necesita toda la protección y toda la ayuda. Christopher y su familia ahora empiezan a recorrer un nuevo camino en el que esperan acceder al tratamiento de células regenerativas que le garanticen una mejor calidad de vida. Recuerden que durante el fin de semana los seguimos informando en nuestras emisiones desde las 8 de la noche. Nosotros volvemos a encontrarnos el lunes. Que descansen.